Lámpara azul. Bueno, ahora hablemos sobre algo que ya ha sido respondido en realidad, incluso la vez pasada aquí en la misma presentación de Lancome, que es respecto ya a las novelas de espionaje, tanto a los quipus, el mundo andino, e incluso en las referencias a la conquista y demás libros españoles del siglo XVI como La Celestina, por ejemplo. Y sobre todo hablemos de eso para poder darles ese detalle a los futuros espectadores respecto a cómo fue este proceso de recopilación, este proceso de poder dominar aquellos elementos que desconocías y cómo así estos llegaron también para integrar lo que sería el espía del Inca, como por ejemplo construir todo en base a los quipus, ¿no? Y cómo los colores y los nudos de este van a permitir separar y segmentar la narración. Cada aspecto relacionado con la sociedad incaica requería su propia investigación. Voy a comenzar en orden, porque todo comenzó con una fascinación por el universo de las personas, es decir, de los traductores indígenas, comenzando por Felipillo y Martinillo. Me fascinó encontrar información sobre las mujeres que llegaron con los conquistadores, los indios guatemalas, los indios nicaraguas, los negros, y después información individualizada sobre cada uno de los conquistadores. Me fascinó, por ejemplo, recuerdo cuando descubrí que el Pedro de Candia era griego y que además era uno, creo que era el mosquetero mayor o digamos el arcabucero mayor, la persona encargada de las armas. Al mismo tiempo, todo el mundo decía que él era un gigante, era grandazo y que además vestía de manera muy llamativa, que a algunos inclusive les chocaba, ¿no? Re- Recuerdo también lo importante que era el lugar del que procedían, ¿no? Uno era de Extremadura, el otro era de Andalucía, y la diferencia que significaba esto, ¿no? Porque en general los de Extremadura tenían una cercanía mayor a los conquistadores. Por otra parte, recuerdo muy bien que era, es decir, en los perfiles que yo encontré originales de los conquistadores, había el tipo de contrato que ellos, digamos, tenían con los Pizarro, porque no debemos olvidar, y esto también lo subrayé en el encuentro que tuvimos, que lo que ocurrió en el Perú fue una empresa, no simplemente una cosa religiosa, sino una empresa, había una naturaleza económica donde se pretendía obtener digamos, una ganancia económica, ¿no? Proporcional a lo que se fuera a descubrir, a obtener, ¿no? Pero de allí yo pasé justamente, básicamente durante los primeros tiempos fue una cuestión de fichar eventos y fichar personajes. Fue más o menos los primeros 2 años del trabajo. Y conforme cuando tuve una idea de del evento fundamental, la historia, la trama fundamental de la novela, que es un intento infructuoso de rescatar al Inca Atahualpa, una vez que construí, tuve un diseño primitivo de las escenas, fue cuando me dediqué a investigar de manera más exhaustiva en quipus, por ejemplo. Supongamos que en el comienzo, en la primera escena, hay quipus. Entonces, básicamente, hoy hay quipus, tengo que averiguar todo lo que se sabe acerca de los quipus. Para lo cual comienzo a archivar, leer todos los artículos del libro que te mencioné de Concitec. Comienzo a averiguar, encontré Mathematics of the Incas de Marcia Asher and Asher. Encontré también, por ejemplo, libros de Gary Urton. También encontré libros diferentes, además, algunos, todavía en esa época no sabía que había una diferencia fundamental entre equipos coloniales y equipos, digamos, estatales, o sea, de equipos de la época de los incas. Y entonces, poco a poco comencé a ordenar todo ese universo hasta que me fue haciendo un panorama y recién, cuando ya creo que tenía una idea más o menos de lo que eran los quipus, recién yo empecé a escribir, ¿no? Igual, por ejemplo, yo no sé,
la naturaleza, por ejemplo, supongamos, todo esto ocurre en la zona del Ecuador, ¿no es cierto? En las costas del Ecuador. Tengo que aprender sobre los mantas, tengo que aprender sobre los huancavilcas, tuve que aprender sobre la relación que tenían con los incas, leí acerca de la costa peruana prehispánica de María Rostorovsky, me di justamente toda la historia de la navegación en la costa del Perú, eh, y de pronto ya recién yo podía hablar de la navegación en el Perú. Entonces, ya así fue como procedí, poquito a poquito, grande, grande, como dirían en inglés, digamos, matando una mosca con un cañón en cada secuencia al comienzo, hasta que poco a poco, digamos, lo que tú habías aprendido en la primera secuencia ya era relevante para la quinta, para la sexta, y ya, así, fue metódico, muy metódico, como hubiera procedido un científico, como hubiera procedido un historiador. No, es decir, me toca aprender esto en esta escena. Entonces voy a averiguar de dónde viene cultura, sociedad, aquí, pues aquí, perfecto, muy bien, ya. Siguiente escena. Me toca aprender esto a esto y en la siguiente escena vamos a aprenderlo, vamos a sistematizarlo para que nos sirva en el resto de la novela. En esta secuencia me toca aprender esto, 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 esto. Y luego, y así, hasta que finalmente ya llega un momento en el cual te sientes cómodo con todo el universo, llega un momento en el cual tú simplemente te relajas y descansas y ya, verdad, yo traté esto en el capítulo 2. Vamos a checar la información. Claro, acá está, ya lo fiché, lo tengo armado. Hice tal cosa. No hay problema, puedo utilizar esto acá. Así. Esa fue la manera en que se escribió. Y dentro de esta composición general, es el quipu, ¿no? ¿Hay algún esbozo anterior a los quipus? ¿Habías pensado, o mejor dicho, la primera idea que se te vino en mente para poder ordenar la novela fue alguna otra? ¿O de por sí hiciste la novela eh, para ya concebirla como un quipu? Yo estaba con un momento terminado contando bueno, la historia es la historia de el intento infructuoso de liberar al Inca Atahualpa de su cautiverio por un intento que no funciona, porque el espía es, digamos, no voy a revelar qué es lo que pasa, pero finalmente por una serie de razones ese intento no funciona. Pero cuando estaba escribiendo, en un momento determinado me digo, pero ¿por qué no hago como en El nombre de la rosa también? ¿Por qué no es tan bien? No es tan bien la historia de este texto que está narrando ese evento. ¿Por qué no convertimos esto en un gigantesco tipo narrativo? Pero esta idea me vino mucho después de que yo había leído todo lo que se podía saber acerca de los quipus. Me enteré de la posibilidad de la especulación de parte de los historiadores de la existencia de quipus narrativos y me imaginé cómo podría ser su naturaleza. Solo entonces es que me vino esa idea, ¿no? En general, yo me atrevo a imaginar a partir de la documentación. O sea, yo primero me documento y después imagino. Trato de evitar imaginar antes de documentarme. No sé si me dejo entender. ¿Qué tanto habías avanzado? Posiblemente ya tenía unas buenas 200 o 300 páginas escritas. ¿Y las tiraste todas al agua? No. ¿Las fuiste arreglando? Simplemente me dije, esta es la historia, claro, ya sé. Entonces, vamos a convertirla en un tipo narrativo. ¿Cómo? A ver, vamos a ver qué características tiene. Vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a tener ¿qué tipo de cuerdas tendría están codificadas además. Los títulos no son arbitrarios. Tienen un código. No te lo voy a decir cuál es, pero tienen un código. Tú tienes que averiguarlo. De hecho, una lectora me sorprendió mucho cuando me dijo, yo sé cuál es el código. El código es este. Cuando usted dice tal cosa es porque el personaje es tal. Cuando habla de tal cosa, viene porque fue la acción que usted está narrando. No te voy a decir qué cosa, pero había un código muy estricto que yo utilicé. O sea, no es arbitrario. Los títulos no son arbitrarios. Y esta lectora me lo descubrió y la verdad que me quedé ahí y le aplaudí. ¿No? Dije, caramba, qué buen trabajo. No tienes que saberlo necesariamente, no tienes que darte cuenta necesariamente de ello, pero
Esa lectora se dio cuenta. Y profesor, bueno, Rafael, profesor, ya, empecé, Profesor Dumet, por profesor favor. Dumet, Sí, sí, profe, empecé como usted, ahora profesor, pronto su excelencia. Me parece mejor que Corea. Ya. Ya, eh, quería preguntarle, ¿no? Porque como usted nos decía, ¿no? Que alguien había comentado, le había sorprendido el comentario, que lo había descubierto. Eh, a lo largo de los años, desde la publicación, me imagino que profesores, estudiantes le habrán dado comentarios que a usted le habrán sorprendido, le habrán dejado satisfecho por el producto de su trabajo, los comentarios que ha recibido. ¿Hay algún comentario que usted rescate? Por ejemplo, hace unas semanas, conversando con el profesor Agustín Prado, nos comentó que una vez usted conversó con él, también con el profesor Manuel Arrú, y que el profesor Manuel Arrú le había dado unos comentarios muy interesantes que le había llamado mucho la atención. Y este tipo de comentarios quizás usted lo va recopilando, ¿no? Con el paso del tiempo. ¿Hay alguno en especial que usted quiera rescatar ahora o que le haya sorprendido? Me sorprendió su momento y bueno, a partir de ese momento lo he repetido, porque a mí, por ejemplo, eh, lo que he mencionado respecto de que en realidad para mí alguien mencionó el hecho de la cualidad teatral de la novela. Puede parecer obvio ahora, pero no me había dado cuenta. No me había dado cuenta, me dijo, es obvio que la persona que ha escrito esta novela tiene una formación de actor. ¿Cómo? Exactamente, me lo dijo Carlos Vargas Salgado, un compañero que además es investigador académico de teatro y que él había visto toda mi carrera teatral. Es obvio, Rafael, esto es teatro. Tú has pensado esto en términos teatrales. Y además, justamente, tú ves en general tú ves la escritura de la novela como un ejercicio de perspectiva, la de un actor, la de un personaje. Eso es lo que tú ves. Y yo no me había dado cuenta. No me había dado cuenta. Yo había entendido, sí, es una novela total, etc. No, tú estás viendo las cosas, o sea, tratas de ponerte en la piel de un personaje, porque justamente tu naturaleza esencial es tratar de convertir, de ser un actor, tratar de ponerte en la piel, en los ojos, en el cuerpo de la gente. Es cierto, es cierto. Yo tengo además esa patología. Constantemente ando pensando, no sé, ¿de dónde vienes tú? Tú has dicho que has nacido en este siglo, ¿no? ¿Dónde has nacido? ¿Quiénes son tus padres? ¿Cómo así te dedicaste a la literatura? ¿Qué haces aquí, en este momento? ¿No? Entonces yo ando constantemente, sí, sí, no, de verdad, yo ando pensando esto constantemente en esto, ¿no? No, de verdad, voy pensando, ¿por qué tú tienes esta deferencia por usar siempre hablar de usted? ¿De dónde viene eso? ¿Cómo así que tú entiendes esto como una muestra de respeto? ¿De dónde te viene? ¿Es familiar? ¿Es de tu educación? Y estas cosas me las estoy preguntando automáticamente. De hecho, durante una época, básicamente yo hacía perfiles de mis amigos, ¿no? Pero ya por deporte. O sea, viene cuánto, viene cuatro, viene tal, porque su profesión es tal, porque entonces cuántos, ¿no? Entonces, eh, Nos vas a psicoanalizar. no, posiblemente. no, diríamos que crearía un perfil de cada uno de ustedes con una potencial cronología de eventos en la que yo no pondría absolutamente nada, hasta menos que hubiera sido completamente comprobado. De ahí viene lo de detective, ¿no? No, es Claro, ¿verdad? Es el espía. Sí, no, pero Sí, ese es sí. sí, es verdad, porque así le llaman en el lenguaje de inteligencia perfil a una identidad inventada, le llaman leyenda. Claro, si tuvieran que crear una leyenda para ustedes sería otra historia, pero yo creo, digamos, una posibilidad de perfil de cada. Trato de pensar en. Yo pienso en términos de perfiles, perfil ecológico, tal características, no sé de dónde viene, pero tiene esta tendencia a hacer esto. Posiblemente, no sé, esta relación, las mujeres que tiene, algo tiene con su mamá, posiblemente, no sé, cosas así. Constantemente ando pensando en este tipo de cosas, ¿no? Y yo, por supuesto, por supuesto, que la primera persona en la cual hago ese ejercicio soy yo mismo. Hay cosas que uno descubre de sí mismo que no son necesariamente agradables y uno trata de ver de dónde vienen, ¿no? Eso, nada más, ¿no? Y de hecho eso se puede evidenciar en los personajes, diría yo, porque al menos lo que yo he podido ver es que en los personajes abunda esta narración en primera persona, en cuanto están viviendo y sin embargo también están reflexionando en por qué el otro actúa así.
Por ejemplo, el Tallán traductor, en cuanto va a pensar por Chancaticha, también la misma, ay, se me olvidó el nombre, la que termina siendo la esposa de Pizarro. Claro, Quispe Claro, Quispe Sisa también, mientras pasan todos estos sucesos del casamiento, de la boda, ella está pensando, haciendo este perfil de sus familiares, de Chancaticha, de los españoles, incluso el mismo Salango, ¿no? Que el hecho de ser un espía y tener esta formación ya militar, podríamos decir, evidencia de que todos los personajes están en una constante comunicación con los demás en el intento de comprenderlos sin que ellos sepan. Exactamente. Claro, sí, eso sí se logra evidenciar. Ahora que usted lo está mencionando, bueno, lo estás mencionando. A ver, entonces paso a otra pregunta que tiene que ver con estas voces narrativas, las diferentes perspectivas dentro de la novela. Mencionaste todos estos registros de voces y reconociste al mundo teatral, sobre todo a los actores, como esta influencia para narrar. Sí, claro. Sin embargo, hay un uso de los tiempos que yo he podido remontarme incluso a Faulkner, ya aquí en Perú con Vargas Llosa. Estos dos autores, incluso podríamos hablar de otros. ¿Qué tanto han influenciado para la construcción de esta novela, del espía del Inca, en cuanto a los tiempos, los experimentos de lenguaje también, ¿no? Separándolo ya de la formación como lingüista que has tenido? Posiblemente Mario Vargas Llosa haya tenido algún tipo de influencia, pero honestamente creo que su influencia va más que nada antes que por la escritura, más que nada por el lado del personaje, del escritor como un personaje cosmopolita, autónomo, independiente, librepensador. O sea, un escritor como trabajador, mejor dicho. No como una persona, digamos, libre. El escritor como alguien libre, como alguien que tiene una injerencia social, como alguien cuya opinión importa. Curiosamente, no pienso necesariamente que mi opinión importe, pero creo que el deseo de cambiar las cosas a través de las palabras, fíjate que esto precede a la lectura de Vargas Llosa, que en realidad yo leí a Vargas Llosa bastante tarde, pero posiblemente, yo creo que estoy más influido por el teatro. Antes que por narradores, por dramaturgos. Yo, como repito, yo pienso en términos escénicos. Quisiera entender muy bien a qué te refieres cuando dices que los tiempos, el uso de los tiempos, ¿no? Hay pasado, presente, pasado, presente, pasado, claro. presente, y luego te vas hacia el futuro. Claro. Eso es. Yo no sé si eso lo hace Vargas Llosa. Claro. Fíjate que no lo sabía. Lo que yo entiendo que hace Vargas Llosa es alternar diferentes líneas narrativas, alternar diferentes perspectivas y, bueno, obtener una visión general de conjunto. Eso, por ejemplo, sí es de Vargas Llosa, posiblemente. Pienso en La ciudad de los perros, específicamente. Novela que yo estudié, estudié en detalle. Pero aparte de eso, hay otros autores que han influido mucho más, Humberto Eco, León Tolstoy, el mismo Alejo Carpentier, es decir, creo que Vargas Llosa no es el que necesariamente ha cultivado mejor estos tipos de dispositivos, ¿no? Y te confieso, de verdad, no. La guerra del fin del mundo es una gran influencia, claro, por supuesto. Claro, y el dispositivo la manera en cómo construyó La ciudad de los perros, pero no mucho más, ¿ah? No. Yo creo que más que nada por la influencia del teatro, de novelistas como Tolstoy, ¿no? Pero porque me imagino que sí te habrán Claro. señalado alguna vez
de que incluso yo recuerdo haberlo leído en esa reseña del profesor Carlos García Bedoya, de que hay pasado, presente, pasado, presente, pasado, presente, y luego final. Y yo recuerdo, si me estoy equivocando, puede ser, pero que mencionó a Faulkner, mencionó a Vargas Llosa en estos posibles rastreos dentro de la novela. Creo que el Falkland está por el Carpentier, ¿eh? Creo que puede ser también por el Carpentier, Carpentier, también Sí, por sí, ese sí. cuentito y Claro, las novelas claro. también. claro, el reino de este mundo, por El reino de ejemplo, este también es mundo. una folk El viaje a la influence. Eso sí, semilla. por ejemplo, El ahí viaje a la está, semilla, Claro. por ejemplo. claro. Yo pienso sobre todo en el siglo de las luces. Por ejemplo, esa es una gran influencia. Y yo no sé decir, hay muchos autores que hacen eso, que usan esas, Claro. ¿no? Entonces, Pero el más cercano a Perú siempre es inevitablemente Vargas Llosa, sí, ¿no? por eso es que creo que está la Vargallosiano. diferencia. Pero es cierto que lo que pasa es que, claro, lo que creo que está detrás de lo que dice el profesor Carlos García Bedoya es que hay dos modelos importantes en el Perú, uno es más de raigambre de Arguedas, que tiene que ver con esta visión justamente de la cercanía del pensamiento y la sensibilidad andina. Y esta conjunción con este más bien pensamiento y sensibilidad occidentales que se plasma eventualmente en un conocimiento mayor de las técnicas narrativas, ¿no? Pero las técnicas narrativas tú puedes conocerlas sin saber necesariamente de Vargas Llosa. Hay gente que puede inclusive utilizarlas mejor. Pero sí, en el caso de Arguedas, sí reconozco que allí sí la afiliación es total. Es decir, allí sí, de verdad, Arguedas es un hermano mayor, tal cual, es decir, con el cual se siente cercanía afectiva, emotiva. Pero sí, y sí, es verdad que también hay un intento de, la verdad, lo siento, pero superar a Vargas Llosa, así, superar el modelo vargasllosano, es tal cual, existe, tal cual. Sí, sí, es decir, porque hay maneras, creo que él cuenta bien las historias, pero digamos, el dispositivo escénico le da un plus, digamos, pongamos de la manera, ¿no? El dispositivo escénico trae el teatro, o sea, hay elementos del teatro que hacen que la escena pueda tener más, no sé, más interés, más atractivo, ¿no? Que simplemente técnicas narrativas modernas, ¿no? Entonces, creo que el dispositivo escénico te plantea la atención, te crea la intriga, te crea el suspenso, tú quieres seguir leyendo. Eso. ¿Te causa alegría de que te comparen con Vargas Llosa, que te pongan incluso en... Bueno, es tu primera novela, ¿no? De la sitúan incluso, justo como conversábamos con el profesor Agustín, luego de esta gran novela que es La Guerra del Fin del Mundo de Mario Vargas Llosa, en el Perú estaría tu novela, ¿no? El espía del Inca. ¿Qué te causa que te sitúen al menos en un mismo nivel o cercano a Mario Vargas Llosa, sabiendo que tu misma novela es, y como lo acabas de reconocer, este intento por superar tanto las técnicas de Vargas Llosa? Y por último, si has tenido noticia de una lectura de Vargas Llosa respecto a tu novela, si es que lo ha hecho también. A ver, vamos a ver. Es curioso porque creo que la idea es, y esto es cierto, es consciente, es dar un salto dialéctico por encima de, no simplemente conformarse con ser la oposición de él o no, sino dar un salto dialéctico. Es cierto. Yo no sé si lo conversamos con ustedes, creo que lo conversamos con ustedes, pero yo no encuentro ningún personaje complejo proveniente de la sierra en toda la narrativa de Vargas Llosa.
Yo he hecho mi tarea, he tratado de leer, he tratado de encontrar algún personaje verosímil, sólido, complejo, proveniente de la sierra, y no lo hay. Mencionamos el caso de Conversación en la Catedral. A mí me parece sospechoso que el personaje justamente de Alejandro Esparza Sañartu y el personaje de Zenón Noriega, que son originalmente de Cajamarca, él haya decidido transponerlos a Huacho. ¿Hay alguna dificultad para poder lidiar con ese universo? Creo que no es simplemente una dificultad de locaciones, hay una dificultad posiblemente, de comprender cierto tipo de sensibilidad. En ese sentido, digamos, si lo que yo he hecho en ese sentido hay una mayor, logra transmitir esa sensibilidad sin traicionar, además, sin estar en desmedro de un conocimiento de las técnicas narrativas, de un conocimiento de la técnica de escritura. Yo estoy contento por eso, pero espero que, digamos, la evaluación de lo que yo escribo no se limite a eso, ¿no? Es decir, yo no sabes cuánto espero que ya la gente comience a leer mi siguiente libro para que, te soy sincero, la comparación con Vargas Llosa ya a estas alturas me parece irrelevante. Es decir, espero que la novela sea más que eso, ¿no? Y espero, mi proyecto literario es de otro tipo. Yo a estas alturas yo ya no sé qué proyecto narrativo tiene Vargas Llosa, si tiene alguno. Y francamente, a estas alturas, te soy sincero, completamente sincero, a estas alturas, sí, a estas alturas lo que él piensa ya me es indiferente. Si no he dicho nada hasta ahora, de repente no le ha llamado la atención el asunto. Yo tengo mis sospechas de por qué no le llama la atención el proyecto, no lo ha leído, no le ha prestado atención. Tengo mis sospechas de por qué. Nada certero. ¿Perdón? Nada certero. No, ¿qué va? No, ni hablar. Tiene mejores cosas mucho más importantes que hablar, que pensar, como su apoyo a Bolsonaro, su apoyo a Macri, o su apoyo, yo no sé, pues, no sé, a Kast, ¿no? Y tiene cosas más interesantes como apoyar a Keiko Fujimori para las elecciones, ¿no? Entonces, esas son las cosas importantes a las que él seguramente está dedicando. Y te aseguro, de verdad, en un momento determinado hubiera sido importante para mí, fíjate. A estas alturas, una vez más que la novela, ya me he dado cuenta que además ha tenido que luchar posiblemente contra gente que piensa como él, que ve el Perú como él, que ve a los lectores como él. Y la novela ha tenido que defenderse solita, sin ayuda de nadie. A estas alturas, su opinión es irrelevante. Irrelevante, de verdad. Y claro, irrelevante. Yo estoy más interesado en saber cómo va a recibir el Perú ahorita, o sea, cómo van a recibir los lectores como ustedes. Te juro que esto es más... O que digan, no sé, los niños, los jóvenes 20 años, ¿no? El tipo de literatura que yo voy a ofrecer ahora, ¿no? Que ahora que viene, pues, no sé, es decir, el personaje de Lucio Radines. Yo quiero saber qué van a ver ustedes en un personaje como este, ¿no? Es decir, ¿qué les va a decir? Ustedes son del siglo XXI, han nacido aquí, en este siglo. ¿Qué les puede suscitar a ustedes? Un personaje que viene de este otro siglo, que tuvo que enfrentar estos otros problemas y que se enfrentó a una realidad completamente diferente a la de ustedes, ¿no? Entonces, eso es lo que me interesa a mí, de verdad. A estas alturas, fíjate, ¿qué podría hacer una opinión de Vargas Llosa? De verdad, ¿qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? No. Hubiera sido importante en un momento determinado, pero ya no. Y además, pues es una pena, de verdad, es un hombre de verdad que bueno, pues idealmente consumido por sus propios prejuicios, ¿no? Es decir, yo pienso, y con esto voy a terminar, y es lo último que voy a decir al respecto, es que él no cree
profundamente, por razones de educación o lo que fuera, no cree en la posibilidad de la agencia en la persona andina. Eso es lo que podría decirte. ¿Agencia en qué sentido? Que tenga agencia, o sea, que haga las cosas por propia en sí mismo, por iniciativa. Cuando han hecho algo es porque han sido influidos por alguien. Cuando cooperan de cierta manera es porque han sido manipulados por alguien. Cuando votan de cierta manera es porque ha habido una persona que ha estado detrás, que les ha dicho cosas que ellos en realidad no creen, porque no piensan por sí mismos, porque no tienen iniciativa, porque son engañados, ¿no? Creo que esto es, además, bueno, esa es una manera triste de envejecer intelectualmente, ¿no? Y no es la única. Hay otras maneras de envejecer intelectualmente. Hay gente que envejece de diferente manera. Agradecerte en realidad por lo que acabas de mencionar de Vargas Llosa, el contexto, lo político. Voy a respetar lo que mencionas, ¿no? De que aquí queda lo de Vargas Llosa. No tengo ningún problema que lo digas. No, ¿sabes? Justo a eso se trataba el diálogo, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta de que la novela incluso apunta hacia algo muy grande como es el de superar, queramos o no queramos, ¿no? Al canon de la narrativa peruana, ¿no? Sí, es verdad. Sí, a mí Incluir la sensibilidad andina dentro de él. Claro, eso. Exactamente, es sí, eso. y eso es algo que, bueno, sí, justo lo conversamos la vez pasada. No hay personajes andinos en Vargas Llosa, ¿no? Que sean como realmente es el Complejos, sujeto sólidos, andino. grandes, ¿no? No hay, solo tiene el acercamiento al mundo costeño occidental, Y la selva a la también. selva, claro, eso también apuntaba, y a la selva, pero el componente andino, bueno, ya, yo diría que por razones de crianza, Por la razón que fuera. nacimiento, no tiene ese acceso al mundo Anda, andino. tú a saber qué experiencias habrá tenido. Mm. Anda, tú a saber qué experiencias habrá tenido. ¿Quién sabe, no? Es Mm. decir, todos tenemos nuestras limitaciones. Posiblemente hay cierto tipo de personajes que no soy capaz de encarnar, no soy capaz de representar bien, tengo demasiados prejuicios para poder lidiar con ellos. Anda, tú a saber, pero por ahí no. Es decir, esa es una carencia en el ¿Qué definitiva. personaje se te hace difícil para narrar? Que consideres. ¿O no ha llegado el personaje que se te haga imposible? Personajes por los que siento absoluta y total simpatía. Tiene que haber Esos algo son los negativo. no negativo, pero tiene que haber algo que por lo menos yo creo que los personajes por los que me parecen totalmente simpáticos me son difíciles. Me son difíciles, completamente simpáticos, me son difíciles, así que eso es lo que podría decir. ¿No podrías, sí, ahorita ¿no podrías hacer una novela sobre Arguedas? Las razones por las cuales uno hace una novela de alguien es porque es una persona que uno no termina de comprender. Me acuerdo acá yo, es decir, yo opero como escritor. Si yo me siento inclinado a escribir sobre Rabini, eso es porque leo sobre él, me informo sobre él y hay algo que no termino de comprender, hay algo que me sobrepasa. Si yo quiero hablar sobre Felipillo es porque hay algo en ese personaje que yo no termino de... Hay algo misterioso, algo extraño, que yo no termino de calibrar, ¿no? Cuando tú sientes que tú comprendes un personaje o que está completamente, digamos, fuera de duda para ti, en general va a ser muy difícil para ti, en mi experiencia, de que tú puedas decir algo interesante sobre él. En mi experiencia, ¿no? Sí, quería saber si pues usted considera que esta agencia, ¿no? que comentaba sobre de personas que quizás piensen parecido a lo que estábamos conversando, pudo haber también limitado también la publicación del libro, ¿no? Porque comentan en entrevistas anteriores que he estado leyendo, ¿no? Haciendo investigación, que en entrevistas anteriores también ha habido como que esta complicación de publicar, ¿no? El espía del Inca. Y gracias a Lluvia, ¿no? Que fueron los primeros que apostaron por usted, ¿no? ¿Cómo se da, pues, ¿no? este proceso?
Bueno, en general creo que hay una dificultad en creer en el lector peruano, lo he mencionado, la existencia, no, las editoriales estaban muy reticentes a creer en el libro, porque bueno, muy probablemente porque yo era muy conocida, muy popular en mi casa a la hora del almuerzo y ya está. O sea, como autor peruano no, digamos, la gente no iba a correr a las librerías para leer un libro escrito por mí. Tampoco, bueno, pues de repente eran las 1000 páginas, ¿no? Que aparecían en la edición de Alfaguara y dijeron ni hablar. Y creo que ni siquiera tomaron el trabajo posiblemente de examinar los otros. Algunos leyeran el contenido. Fíjate que ahí sí debo reconocer que en España sí leían el libro. Creo que en México también. Y en el Perú creo que, bueno, ahí hubo un agente argentino que inclusive se tomó el trabajo de leer la novela. Mandó 2 lectores a leer la novela. Creo que no recuerdo haber recibido ningún reporte, informe completo de una persona que haya leído completamente la novela en el Perú. Creo que de antemano ya veían 1000 páginas, veían autores conocidos, veían un lenguaje que no era necesariamente fácil, ya decían, ni hablar, esto no lo va a leer nadie. De repente leían unas cuantas páginas y decían, sí, interesante, cincas, ¿no? Acá, pero no estoy seguro que han hecho una lectura exhaustiva y profunda del libro. Ya descartaron de plano, ¿no? Pero cierto, yo creo que, por ejemplo, pensaron, no, mira, mucha quechua, ¿qué mal leer esta vaina? No, además habla un poco raro. ¿Qué mal leer esta? No, además, fíjate, mira, estas palabras deben ser, no sé, los peruanos de repente va a ser complicado para ellos. No, nadie se va a tomar el trabajo. Entonces, la agencia también, en el sentido de que sí, pues es que no reconocemos a nuestros pares andinos como pares, literalmente, es decir, no reconocemos que hay un lector inteligente, activo, curioso en Huancayo, en Puno, en Ayacucho, en Cajamarca. Ahí están, esperando, leyendo activamente, hablando entre ellos, prestándose libros. Ahí están. Entonces, nada, creo que esa ceguera creo que por eso es que no solamente quiero pensar en Vargas Llosa, a mí me irrita esa ceguera de la capital, es decir, esa ceguera de gente que toma decisiones, no ver a sus conciudadanos, no ver a sus otros lectores fuera de Lima. En fin. Es una pregunta algo, no creo que picante, A ver, sí. pero va... Caramba. Habla a la novela erótica, no sé, a ver, vamos Va sobre eso. A ver. Va sobre eso. A ver. Habías mencionado que en cierto momento de la composición de la novela, el mundo pornográfico subvencionó, ¿no?, el proceso creativo. Hay una orgía con enanitas, Claro. ¿recuerda? Hay también Pero sexo son- colectivo entre Atahualpa y varias concubinas. Pero Son, digamos, provienen de un imaginario que se permite visualizar el sexo como algo mucho más complejo, como la manera en que nosotros nos la presentan usualmente, ¿no? Yo no tengo ningún problema con la representación del sexo y de la actividad sexual como una actividad humana común y corriente en la que corre el placer. Además, una representación detallada en la cual se busca es belleza, además, ¿no? Y yo solamente me limitaría a decir que sí, de alguna manera está inspirada, sí, en un conocimiento cercano que yo por razones X que por el momento no quiero revelar, yo tengo, digamos, No conseguimos la primicia. ya, no, tengo del movimiento, digamos, tengo del mundo de la industria pornográfica en los Estados Unidos, que es un conocimiento en un mundo determinado muy íntimo. Lo conozco muy bien, inclusive algunos protagonistas, pero por razones X, digamos que por el momento no puedo hablar de ello. Y hay un momento en el cual sí podría hablar de ello. Digamos que hay ciertas personas de las cuales no me gustaría involucrar. Que esas personas se liberen, estén tranquilas, si puedan hablar de ello, que hablen ellos primero y luego yo.
Entonces a eso corresponde Sí, este límite con... exactamente. Yo tranquilamente, yo no tengo absolutamente ninguna vergüenza de esto, no tengo ningún problema además. Yo puedo hablar de ello sin problemas, pero yo tengo que respetar la privacidad de otras personas. Sí. Muy bien. Estaba como que interesado, ¿no? En el libro que usted dice que va a publicar próximamente, el de Eulogio Rabines, ¿no? Ujú. Porque bueno, yo justamente estaba hace un año leyendo sobre el libro, por ejemplo, La agonía de Mariátegui, Claro. de Galindo, Ujú. y también el texto de José Villadolf, que es un escritor que tiene un texto llamado Dora, ¿no? Dora, por Dora Mayer, ¿no? Maya de Zulen. Claro, y De Zulen, bueno, no tanto de Zulen, pero Claro, bueno. claro, ¿no? Y es como que esa historia donde también mencionan a Mariátegui y también mencionan a Eudosio Rabines, y parecía muy interesante saber un poco cómo va avanzando el proyecto, ¿no? O sea, cómo va. Es una saga de 3 volúmenes inicialmente. El primero ya está terminado, sale publicado en abril del 2023. El primer volumen va a ser más corto, porque justamente la idea es que toda la saga está compuesta posiblemente por 3 o 4 volúmenes, en total tendrá unos 800.000 páginas. Pero este primer volumen tiene autonomía, tiene independencia y tiene 250 páginas más o menos, ¿no? Porque realmente, básicamente es una presentación del personaje y es narración de su infancia, adolescencia y primera juventud, hasta que llega a Lima. Eso es, ¿no? Y es todo un universo. Originalmente iban a ser 10 páginas, fueron 250. ¿Se te hace fácil escribir en cantidad? O sea, ¿escribes con rapidez 100 páginas, 200 páginas o te cuesta? Soy una máquina para imaginar universos, para hacer perfiles, para visualizar grandes panoramas de gente. Me cuesta terriblemente escribir. Eso quería preguntar. Bueno, ahora sí, ya hemos acabado la entrevista. Espero que tanto para ustedes, espectadores, haya sido placentera, menos para mí sí. También espero para ti, Rafael, que hayas disfrutado de la conversación, Me que, pasé muy bien, gracias. que al menos dos humildes estudiantes de San Marcos han podido brindar. Agradecer a Gladys, a Lancome nuevamente, Muchas gracias a Gladys. a Lancome nuevamente por el espacio brindado. Esto ha sido una fina cortesía de Lancome Librería. Y bueno, aquí estaríamos acabando esta primera entrevista al escritor Rafael Dumet. Esperemos que pronto lo veamos en San Marcos también. También, Ah, ¿no? no, yo Sí, pues sí, sí, sí. eso es una promesa, Agustín, en Prado. Sí, sí. Vamos a ver Claro. en San Marcos. Y bueno, Eso lean sería- El espía del Inca y eso sería todo. Lámpara azul.